Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Anátomo. En este video hablaremos sobre los huesos coxales. Recordemos, los huesos coxales de ambos lados, el izquierdo y el derecho en conjunto con el sacro, forman lo que conocemos como la cintura pélvica, el punto específico donde el peso del cuerpo, del tronco, se transmite del axis de la columna vertebral hacia las extremidades inferiores. Recordemos también que los huesos coxales son tres: el ilion, el isquion y el pubis, que vamos a ver en un conjunto de especímenes reales. Los huesos coxales, que se corresponden al ilion, isquion y pubis, conforman toda la geometría lateral al sacro, que se corresponde a lo que conocemos como cintura pélvica. Ahora, para dividir estos huesos, utilizamos un tropismo anatómico bastante llamativo en este espécimen, que conocemos como el acetábulo, el espacio en el cual se articulará la cabeza del fémur para continuar con la extremidad inferior hacia caudal. En el acetábulo podemos trazar una línea que se dirija hacia el agujero obturado o el agujero obturador, donde se encuentra la membrana obturatriz, y utilizar este como un eje para hacer tres divisiones, dos más adicionales a esta, a un rango de 120 grados cada una, con las cuales crearemos un espacio que corresponde a este territorio, conocido como isquion, un espacio siguiente correspondiente a ese territorio, conocido como pubis, y finalmente el espacio restante, que se corresponderá con el ilion. Recuerden, se pronuncia y se escribe ilion. No es correcto mencionar ileón o ileo, que se corresponden con segmentos anatómicos distintos o con el término utilizado para una patología, de hecho. En cuanto al ilion, iniciando por la porción más superior y la cara lateral, encontramos la cresta del mismo, el ala del ilion, toda su cara glútea, y encontramos dentro de la cresta inicialmente el labio externo con su tubérculo, la línea intermedia, esta que podemos ver acá, y finalmente un labio interno. Si volvemos sobre la cara lateral, recordemos en la porción más anterior del ilion, tenemos la espina ilíaca anterosuperior, luego la espina ilíaca antero-inferior, correspondida hacia posterior por la espina ilíaca postero-superior y la espina ilíaca postero-inferior. Luego encontraremos acá, en esta porción, la escotadura ciática mayor y finalmente en ese segmento lo que se denomina el cuerpo del ilion. Vean ustedes que el cuerpo del ilion es relativamente pequeño en comparación con el volumen total del hueso. ¿Qué implica esto? Que la mayoría del mismo se corresponde al ala. Encontramos las líneas glúteas, vean este surco en esta posición y este surco en esta. Es realmente poco diferenciable en este espécimen. Que corresponden con la línea glútea inferior, línea glútea anterior, línea glútea posterior, esta que encontramos acá que se continúa en este segmento. Ahora, siguiendo con el isquion, debajo de la escotadura ciática vemos acá una espina que se conoce como la espina
ciática. Luego de la espina, una nueva indentación que se conoce como escotadura ciática menor, correspondida hacia anterior con el cuerpo del isquio y continuada después con esta tuberosidad de tamaño considerable que denominamos tuberosidad isquiática. Recordemos de nuevo el agujero obturador, agujero obturado, y finalmente, para evaluar el pubis, encontramos adherido hacia la porción más lateral y próximo al acetábulo el pecten del pubis. Luego vemos aquí la cresta obturatriz muy próxima al acetábulo y en contacto con el foramen o con el agujero obturador u obturado. Tenemos acá la rama inferior del pubis y finalmente el tubérculo del mismo. En cuanto a la cara medial, primero ubiquémonos de nuevo. Podemos evidenciar acá el labio interno de la cresta. Vemos acá la tuberosidad ilíaca, seguida de la cara o de la carilla articular del ilion para con el sacro. Finalmente acá encontramos la espina ilíaca póstero inferior. Vean acá, importante, lo vimos en el sacro, esta línea arqueada que genera un límite anatómico muy interesante entre lo que denominamos cavidad abdominal hacia superior y cavidad pélvica hacia inferior. Aquí vemos esta irregularidad, se conoce como la inminencia ileopúbica, que se corresponde básicamente con el remanente del proceso de osificación finalizado para crear el hueso coxal en su totalidad. Justo debajo del pubis vemos acá el surco obturador o surco obturatriz, el ramo superior del pubis y la línea pectínea del mismo. Finalmente vemos acá la rama del isquion, la tuberosidad isquiática, que ya vimos en la cara lateral mayoritariamente, el cuerpo del isquion, la escotadura ciática menor, escotadura ciática mayor que se corresponde al ilion y la espina ciática. Podemos evaluar las inserciones y orígenes musculares que encontramos en el hueso coxal. Este de nuevo es un espécimen del lado derecho que estamos viendo desde su cara anterior, es decir, esta es la cara lateral. Recordemos, este es el acetábulo y el fémur se continuará hacia caudal en esta dirección. Encontramos en esta posición el origen del músculo ilíaco. Recordemos que el músculo ilíaco se continúa hacia distal con el músculo psoas mayor, cuyo origen corresponde a las caras laterales de los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y las apófisis transversas de las vértebras T12, L1, L2, L3 y L4. Hacia anterior y lateral, justo debajo de la cresta ilíaca anterosuperior, encontramos el origen del músculo sartorio. Luego, en la cresta ilíaca anteroinferior, el origen del músculo rectofemoral. Y luego, y justo sobre el acetábulo, encontramos la segunda porción de inserción para dar origen a este músculo rectofemoral. Ahora, siguiendo hacia inferior, tenemos un grupo interesante de orígenes musculares en este segmento. El primero, sobre el pecten del pubis, el músculo pectíneo. Luego, debajo de la rama del mismo, encontramos el origen del músculo aductor largo. Luego, y siguiendo esta dirección,
el origen del músculo aductor corto, y hacia medial, en el reborde medial del isquion, el músculo grácil. En contrapartida, en esta posición e inferior al acetábulo encontramos el origen del músculo cuadrado femoral. Y tenemos dos orígenes adicionales que cubren toda la porción interna del agujero obturado, del agujero obturador, y toda la cara externa de este agujero obturado, ocupando incluso gran parte de la tuberosidad isquiática, que se corresponden con el origen del músculo obturador externo y el origen del músculo aductor mayor. Continuando con la cara posterior o dorsal del hueso coxal, ubiquémonos primero a la del isquion, porción posterior dorsal. Si roto en este sentido, encontramos aquí la carilla articular para el sacro, que quedará en esta posición. Aquí tenemos el acetábulo y acá la tuberosidad isquiática. Encontraremos un origen considerablemente grande que ocupará toda la porción posterior y medial del hueso ilíaco y se continuará con el hueso sacro hacia medial, el origen del músculo glúteo mayor. Luego hacia lateral y cubriendo toda la porción superior del ala en su cara lateral hasta la primera incisura que describimos previamente, el origen del músculo glúteo medio. De la incisura hacia inferior hasta donde inicia el cuerpo del ilion, el origen del músculo glúteo menor, que se continúa en la porción más lateral, justo acá, con el origen del músculo tensor de la fascia lata o tensor de la fascia grande. Finalmente, y debajo de la cresta, acá, encontramos el origen del músculo sartorio. Más abajo de nuevo, el músculo recto femoral, que ya vimos en la cara anterior, y acá, justo en la porción proximal del acetábulo, donde cambia de nuevo el ángulo para abrirse el ala del ilion, encontramos una última inserción del músculo recto femoral hacia dorsal. Ahora, en la porción inferior encontraremos en la espina el músculo gemelo superior, su origen. Luego en la escotadura, antes del inicio de la tuberosidad, el músculo gemelo inferior, continuado hacia lateral, porción inferior del acetábulo, ocupando esta comisura, el origen del músculo cuadrado femoral, para finalmente tener tres inserciones musculares acá, sobre la tuberosidad isquiática. La primera la vimos en la cara ventral, aductor mayor ocupando casi toda la cara anterior y una porción en este segmento. El músculo bíceps femoral ocupando la mayoría de la tuberosidad isquiática en la porción dorsal, específicamente la cabeza larga, y el músculo semitendinoso. Para finalizar con la última inserción dorsal en ese segmento, que se corresponde con el músculo semimembranoso. Finalmente, la posición o articulación usual de los huesos del ilion, el isquion y el pubis de forma bilateral, en lo que conocemos como los huesos ilíacos. Con el sacro se da de esta forma. Encontramos acá la sínfisis púbica en la porción anterior. Si vemos hacia la porción media, el espacio que se genera, vemos la importancia del promontorio del sacro, de la protuberancia isquiática, ¿sí?, para efectos del canal del parto, y vemos aquí la continuación de la línea arqueada entre el sacro y el hueso ilíaco, creando lo que conocemos como la cavidad pélvica. Veremos mucho más adelante que el espacio donde se encuentran las vísceras abdominales y pélvicas se conoce como cavidad peritoneal o cavidad abdominopélvica. Realmente la división entre ambos espacios se corresponde a una línea virtual que hacemos para poder
comprender mejor las estructuras. Espero te haya gustado mucho el video. Si tienes alguna pregunta, ponla en los comentarios y nosotros te responderemos a la mayor brevedad. Por favor, si te gustó el contenido, danos like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.